Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia desde la ciudad de Chinameca, El Salvador. Les saluda el pastor Johnny Zelaya, pastor maestro de la Iglesia de Dios en Chinameca. Un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes, poder compartir un momento de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 14, primera parte, viviendo a la luz del regreso de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa hora le damos gracias por la oportunidad que nos concede de poder estar ya reunidos juntamente con mis hermanos en la fe, poder compartir, Señor, tu palabra a través de este medio de comunicación. Señor, es un gozo poder estar ya reunidos y pedimos por cada uno de los estudiantes del instituto que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú ilumines sus mentes para comprender tu palabra, Señor. Gracias. En esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Hemos visto tus sufrimientos o pruebas presentes requieren, letra A, una manera de pensar que está preparada para sufrir por causa de la justicia, haciendo la voluntad de Dios. Eso lo vimos en 1 Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Letra B, una mentalidad bíblica y oración en vista del regreso de Cristo. Qué bueno, hermanos. Una mentalidad bíblica y oración eh, en vista del regreso de Cristo. Muy bien, gracias a Dios porque vamos a estudiar, hermanos, la palabra del Señor en Primera de Pedro, ¿verdad? Esperando que cada uno de ustedes podamos esta tarde, poder ustedes compartir con nosotros en esta tarde. De nuevo, quiero decirles que a través de esto, una mentalidad bíblica y oración en vista del regreso de Cristo, vemos que Dios presta atención a lo que estamos pensando, porque dice una mentalidad bíblica. Quiero que por favor nuestro hermano Saúl nos lea Primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Sí, amén, hermano. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no comáis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ujú. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Número 1. El contexto del siguiente pasaje no es solamente el sufrimiento anticipado, sino el fin de todas las cosas se acerca. Esa palabra se acerca significa está a la mano, ¿verdad? Las palabras se acercan
está en el tiempo perfecto, o sea que se ha acercado en el pasado y hoy en día sigue acercándose, ¿verdad? Muy bien, sigue acercándose. ¿Qué evento se enlaza con el fin? Porque dice que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué evento se enlaza con el fin? Hermanos, la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Acuérdense que la segunda venida de Cristo será en dos etapas. Acuérdense, hermanos. Ahorita se ha levantado una línea teológica, digamos así, que ya no creen en el rapto de la iglesia. ¿Me entiendes? Ya no creen que el rapto se va a dar. Muchas iglesias reformadas creen que el rapto ya no se va a dar. Pero la segunda venida será en dos etapas. Primero, el rapto. En el rapto, hermanos, Él no viene a la tierra, sino que Él se queda en el aire. ¿Vea? Y luego, en la segunda venida, Él viene a la tierra. De hecho, el rapto forma parte de la segunda venida. Es la primera etapa en la que Cristo vendrá por su iglesia. Y en la segunda venida, Él vendrá con su iglesia. No sé si ven ustedes la diferencia. En la primera etapa de la segunda venida, Él viene por su iglesia, pero en la segunda venida, Él vendrá con su iglesia. En el rapto nos encontramos con Él en el aire, pero en la segunda venida, Él vendrá a la tierra y posará sus pies sobre el monte de los olivos y se reunirá con los creyentes en Jerusalén. Y Pedro les está recordando a estos creyentes que cada día se acerca más y más el día en que irán al cielo y que el Señor Jesucristo volverá para llevarlos. Y aquí tenemos nosotros una ilustración, hermanos. Quiero que lo vean, por favor, esta ilustración. Vamos a usar el láser. Desde que Cristo muere en la cruz, días después de su resurrección, antes de él irse al cielo, en la ascensión, él dijo antes en su ministerio, que antes de que muriera, que él iba a edificar su iglesia. Y realmente, hermanos, la iglesia fue edificada. Ese día, en Hechos 2, fue el día del Pentecostés. Fue el día en que el Espíritu Santo bajó a la tierra y vino a morar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí nace la iglesia, el día del Pentecostés, en Hechos capítulo número 2. Escucharon, ¿verdad? En Hechos 2, me están escuchando, ¿verdad, hermanos? Bien. Amén, hermano. Bien, bien. En Hechos 2, Sí, hermano. en Hechos 2 nace la iglesia, aquí, en este punto. Y ahí comienza Dios a salvar a todos aquellos creyentes que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta que se salve el último, digamos, en esta última parte, que no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que los muertos en Cristo, los santos del Nuevo Testamento, o sea, los santos de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, van a ir al cielo, sus cuerpos, ¿verdad? Van a resucitar, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Este se llama rapto. En este punto del rapto, hermanos, vamos a ir al cielo, vamos a entrar a algo que se llama el juicio del trono blanco, que se llama el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ahí vamos a pasar todos los creyentes que creímos en el Señor. Este tribunal se va a dar en el cielo y, y, y se va a dar también la cena de la boda. Mientras en la tierra hay 7 años de tribulación, hermanos,
Al finalizar los 7 años, perdón, perdón, nosotros venimos con Cristo a establecer, hermanos, el reino milenial aquí en la tierra. Y entramos a la edad del reino, que esta es la dispensación del reino. Son 1000 años sin Satanás. Satanás va a ser atado por 1000 años y al final de los 1000 años va a ser suelto. ¿Me entienden? Ahora, quiero que entiendan una cosa. Los santos del Nuevo Testamento van a resucitar en el rapto. Los santos del Antiguo Testamento, como David, Daniel, Abraham, etcétera, ellos van a resucitar al final de los 7 años de tribulación. Al comenzar el reino, a ellos se les prometió el reino y van a entrar a reinar con Cristo 1000 años. Los santos del Antiguo Testamento. Los no salvos de todos los tiempos no van a resucitar todavía. Van a tener que pasar 7 años y 1000 años de reinado de Cristo, y al final de los 1000 años van a ser resucitados para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y después de eso entramos a la eternidad. Nuevos cielos y nueva tierra. Este es una buena ilustración, hermanos, de lo que va a acontecer. Acuérdense, la segunda venida tiene 2 etapas. Primero el rapto, suben los creyentes al tribunal y a la cena, y después venimos en la segunda venida a establecer el reino milenial. Este periodo de 7 años es la semana 70 de Daniel, donde Dios va a tratar con la nación judía. ¿Oyeron, hermano? Con la nación judía. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos el rapto, segunda venida, 2 etapas. Esto es como que usted venga de San Miguel, va, y su destino es Chinameca, pero pasa por Nueva primero. No sé si me entiende. Pues el Señor viene primero en el aire, levanta a los creyentes, a los muertos en Cristo, los que estén vivos, transformados, se los lleva al cielo, al tribunal y la cena de las bodas, y después vienen a la tierra a establecer el reino milenial. Bien. Pregunta. ¿Qué verdad y actitud debería provocar esto? El hecho de que Jesucristo podría venir en cualquier momento debería motivarnos, hermanos, nos debería de motivar, eh, motivarnos a esperarlo cada día. ¿Oyeron? Mantengamos en mente que el día en que Jesucristo retorne a la tierra va a haber muchas señales que se tienen que cumplir antes de que Él regrese. El anticristo tiene que firmar un pacto de paz, los juicios de Dios sobre la tierra iniciando con los sellos, los juicios de las trompetas, los juicios de las copas. Todo esto tiene que suceder antes de que Cristo venga a la tierra. Voy a explicarlo. Aquí, miren. Miren, para el rapto, oigan bien, para el rapto que se va a dar aquí, antes de los 7 años, no hay señales. ¿Oyeron? ¿Oyeron, hermanos? No hay señales, pero para la segunda venida, cuando Él venga a la tierra, sí van a haber señales. En estos 7 años van a haber muchas señales de que Él viene. Para cuando vengamos con Él a establecer el reino, van a haber señales, pero cuando la iglesia sea raptada, no hay ninguna señal, no se sabe, hermanos, no hay ninguna señal. Usted me preguntará, ¿qué tiene que pasar antes del rapto? Nada. No tiene que pasar nada antes del rapto. Él podría volver en cualquier momento. Y cada día que pasa hace que se acerque más y más. Podría volver hoy mismo. Esta se llama la doctrina de la inminencia de su regreso. ¿Me entienden? Por eso tenemos que estar listos, porque no sabemos el día que Él va a venir. ¿Vean?
el hecho de que Jesucristo podría venir en cualquier momento debería motivarnos a esperarlo cada día, ¿verdad? Cada día, hermano. Muy bien. El Señor viene, hermanos. Es la traducción de la palabra Maranata. Acuérdense que Maranata era un saludo que se usaba en la iglesia primitiva. ¿Qué significa esta palabra? Significa el Señor viene. ¿Me entienden? Un maestro bíblico enseñó a la congregación una noche que el saludo de la iglesia primitiva era Maranata. Así que al día siguiente se encontró con dos mujeres en la calle y ellas querían saludarlo con el saludo que habían aprendido la noche anterior. Así que le dijeron al pastor, marihuana, le dijeron. Pero los creyentes del primer siglo se saludaron Maranata, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué tiempo está la palabra viene en 1 Pedro 4:7? Hermanos, esa palabra viene está en el tiempo futuro, o sea que podría pasar en cualquier momento, en cualquier momento. Por ejemplo, Filipenses 3:20. ¿Alguien puede leerlo, por favor, hermano Saúl? Filipenses 3:20. Hermana Sonia, Filipenses 4:5. Hermano Cayetano, Colosenses 3:4. Anoten estos versículos, hermanos. Los anotan, por favor. Es importante que los anoten. Filipenses 3:20, me dice el pastor. Sí, Filipenses 3:20. Vamos a ver, dice Vamos a ver, 3:20. vamos a ver qué estaban esperando que sucediera. Léalo. Sí. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien, lo estaban esperando. Pablo dice que lo estaban esperando. Bien, Filipenses 4:5, Sonia. Amén. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bien, el Señor está cerca, dice Filipenses 4:5. Podría volver en cualquier momento, ¿verdad? Cayetano, Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Bien, dice, aquí hay una palabra griega traducida como cuando. Significa en cualquier momento. En cualquier momento Jesucristo se va a manifestar. No sabemos precisamente cuándo, pero puede ser hoy, hermano. Puede ser mañana, puede ser más tarde, puede ser en cualquier momento. Bien, hermano Saúl, 1 Tesalonicenses 1:10. Anoten los pasajes, por favor. Sí, ahorita lo buscan. Sí, y hermana Sonia, Tito 2:13. Hermano Cayetano, Santiago 5:8. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Sí, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, nos libra de la ira venidera. ¿qué esperaban los tesalonicenses por medio del apóstol Pablo? La venida del Señor. Tito 2:13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, ¿qué estaban aguardando? ¿Qué estaban esperando? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santiago 5:8, Cayetano. Santiago 5:8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Muy bien. Si ustedes ven todos estos pasajes que hemos leído, habla de la inminencia, que está cerca, que ya viene.
Bien, vamos hermano Saúl, Apocalipsis 22:20. ¿Qué dijo Juan? Amén. Vamos a buscarlo. ¿Sí? Apocalipsis 22:20. Anótenlo también, por favor. 22:20 dice, Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vengo en breve. Imagínense, hermano. Acuérdense que el reloj de Dios es bien diferente al nuestro. ¿Va? Nosotros sentimos fe y la gente dice, el Señor no viene, ¿y por qué no viene? Y dicen que viene y no viene. Hermano, que lastimosamente nuestra mente es bien finita, ¿va? Es bien limitada, ¿verdad? Pero en la mente de Dios, Él está ya por venir, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes ven, hermano, esa semana 70, quiero decirles que ya se cumplieron 69 semanas. ¿Me entienden? Eh, digamos que aquí, con la muerte del Mesías, se cumplieron 69 semanas. Y hay un intervalo aquí, este intervalo de tiempo, que no sabemos cuándo va a terminar, que es la edad de la iglesia. La iglesia es un misterio que no se dio a conocer a las personas del Antiguo Testamento. Por favor, hermano Saúl, Efesios capítulo 3, vamos a buscar. Sí, ahorita lo busco, hermano. Sí, para que vean que es un misterio la iglesia. Este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Sí, Efesios capítulo 3 dice el pastor Sí, ahí. versículo, lea desde el 5 en adelante. Ok, sí, en Efesios 3, del 5 en adelante dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Ujú. del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos en el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Muy bien, y de aclarar todo cual sea la la dispensación. dispensación, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Gracias. Hasta Entonces, ahí ese, llegó, sí, sigue. hasta ahí está bien. Este es un Bueno, misterio. La iglesia, la edad de la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento que no se dio a revelar, no se les reveló a los apóstoles, a los profetas, perdón. ¿Me entiendes? Sino que a Pablo se le reveló y Cristo también lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, este misterio, aquí estamos en este intervalo, ¿verdad? Está por comenzar la semana 70, la 70ª semana, que son 7 años, 3,5 años y 3,5 años, ¿verdad? Entonces, está por comenzar. Aquí, en este punto, se va a dar el rapto en este punto. ¿Verdad? Y después viene la segunda venida, donde va a establecer Cristo su reino, ¿verdad? Entonces, estamos ya a punto de que entremos se entre la semana 70. Nosotros no vamos a estar en esa semana 70 profetizada por Daniel, ¿me entiendes? Muy bien. Dos, dos. El contenido del versículo 7 enfatiza tu andar vertical con el Señor involucrando. Veamos. Letra A, pensar con principios
y tener prioridades espirituales. Ser serio. Esto está en el versículo 7, hermano. Mire, cuando uno sabe que realmente es salvo, cuando sabemos que tenemos una herencia en el cielo, cuando sabemos que nuestro tiempo en la tierra es corto, cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo volverá pronto, mi manera de pensar va a enfocarse en principios y prioridades espirituales. ¿Oyeron? Sí, hermano. Yo tengo prioridades en mi vida espiritual. Principios. Pregunta. ¿A qué apela nuevamente Dios primero? A tus pensamientos y propósitos en la vida. Por el hecho, hermanos, de haber muerto con Cristo y haber sido resucitado con Cristo, debo poner mis pensamientos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Oyeron, hermano? Debo de poner mis pensamientos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿A dónde está eso, hermano Johnny? Bueno, hermana Sonia, puede leerme Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 me dijo, ¿verdad? Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy bien. ¿A dónde tenemos que poner nuestros pensamientos? En las cosas de arriba? Así dice Pablo a los Colosenses. ¿Me entiende? Así dice. Prioridades espirituales. Principios. ¿Verdad? ¿De dónde procede esta forma de pensar? Miren, hermanos, si yo voy a pensar en las cosas de arriba, ¿de dónde procede esta forma de pensar? Bueno, yo necesito ocuparme con la palabra de Dios. ¿Me entienden? Y este es un buen momento para ocuparse en la palabra de Dios. En este instituto es un buen momento para aprender la palabra de Dios. ¿Me entienden? Tal vez usted diga, yo quisiera servirle al Señor, quisiera honrar al Señor Jesucristo, quisiera hacer la voluntad de Dios, quisiera pensar tomando en cuenta los principios de la Biblia y no vivir según mis pensamientos. Este deseo nunca sucederá si no estamos saturando nuestra mente de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos da la capacidad de pensar como piensa Dios. Es la palabra de Dios la que nos muestra, nos enseña la voluntad de Dios, hermano. Yo lo veo igual que a mí muchas veces. Hermanos, muchas de estas cosas las sabemos bien. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Las olvidamos. Cada día tenemos que renovar eso en nuestra mente. Pensar en estas cosas diariamente. Bien que a mí me dice un joven de aquí en la iglesia, otra vez Romanos, me dice. Sí, le digo yo. Imaginen que yo he recibido Romanos como unas 30 veces y a mí no me aburre, hermano. No me aburre. Mire, cuando yo lo leo, cuando yo estudio Romanos, más renuevo mi mente, más alegre me siento, más, hermano. Cuando estudio Primera Pedro, contento de estudiar Primera Pedro, hermano, de entender estas cosas de Primera de Pedro. ¿Me entienden? Hermanos, comprendo. ¿Decía algo, hermano Saúl? Perdón, hermano, es que me levanté. Dígame. No, yo pensé que me había preguntado algo. No, es Bien, que me levanté. vaya. Letra B. Pensar
seriamente y estar espiritualmente alerta, velando. La palabra griega velando se encuentra en, anoten por favor. Bueno, yo no sé si los tienen ahí ustedes anotados. Mateo 24:42, Mateo 26:41. ¿Y saben qué significa velar? Significa, hermanos, mantenerse alerta espiritualmente, esperando el retorno de Cristo. ¿Oyeron? Mantenerse alerta espiritualmente, esperando el retorno de Cristo. Eso significa la palabra velar. ¿Entienden? ¿Puede, hermano Saúl, Mateo 24:42 y 26:41? Amén, hermano. Ahorita, hermano. Mateo 24, 42. 42. Dice 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien. Hoy es 26:41, hermano. 41, sí. 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bien. ¿Por qué es necesaria esta exhortación? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cabeceamos espiritualmente y nuestra manera de pensar queda borrosa. Y cuando nos toca sufrir, nos asustamos y nos ponemos inquietos y nos sentimos inestables. Pero el Señor nos dice nuevamente, pon tus ojos en mí, ponte a pensar en mi palabra nuevamente. ¿Ya? Yo estoy en control, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dice a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, pongámonos a pensar en la palabra de Dios, hermano. Bien, ¿qué más dice? Bueno, y esto pasa, ¿va? Cabeceamos espiritualmente, nos descuidamos, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar alertas, hermano. ¿Ya? Muy bien. C. Comunión piadosa y dependencia del Señor. Dice, hermanos, ahí dice la Biblia, en oración. ¿Ya? El propósito de estar alertas es que podamos disfrutar de esta comunión que tenemos con Cristo, en Cristo. Es que el Señor nos habla a través de su palabra y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Acuérdense que hay una conexión. Él se comunica con nosotros a través de su palabra y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. ¿Me entiendes? ¿Qué asume esto? Que estamos en oración y que tenemos comunión con el Padre en Cristo. Muy bien. Hermanos, Dios no solo espera que pensemos bien, correctamente, sino que desea que estemos disfrutando de nuestro compañerismo con Él, en Cristo, con Dios. Ya hemos visto el aspecto vertical en nuestra relación con el Señor y cómo eso fluye, cómo eso, mejor dicho, influye en nuestros pensamientos. El aspecto vertical siempre afecta el aspecto horizontal en nuestras vidas. ¿Qué nos enseña esto sobre el propósito de tener principios y estar alerta? Hermanos, bueno, que el propósito es disfrutar de la comunión con Jesucristo para que podamos servirle a Él. Y en relación con servirle a Cristo, tener a Cristo significa servir a los demás. Dios va a guiarnos a un ministerio que beneficia a los demás. De modo que aunque nuestra relación con el Señor sea algo muy personal, en base a esta comunión podemos
servir a los demás. ¿Oyeron, hermano? ¿Cómo vamos a ver cómo? Bueno, veámoslo. Letra C. Un ministerio a otros que es práctico y espiritualmente beneficioso, motivado por el amor. Bueno, ya hemos aprendido de Pedro en cuanto a nuestra relación con los demás hermanos. La palabra clave es el amor, ¿verdad? Es el amor. Veamos, lea el versículo 8, hermano Saúl. 4:8 de primera de Pedro. Ahorita nos dice 4:8. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muy bien. Vaya, imagina lo que les acabo de decir. Usted tiene una buena comunión con el Señor, una buena relación, están orando con Él, practicando con Él, de independencia de Él, eso va a resultar en un ministerio que va a beneficiar a otras personas. Pero ese ministerio está motivado por el amor, hermano. Y aquí es donde muchos hermanos no lo entienden. ¿Verdad? Cuando se sirven en la iglesia, hay gente que se queja, pero no entienden que ese ministerio, hermanos, si es motivado por el amor, va a ser un ministerio de bendición para otros. ¿Entienden? La prioridad horizontal es tener un ferviente amor unos para con otros. Nótese el orden bíblico. Nótese el orden del versículo 7 y luego el versículo 8. Primero, el pensamiento vertical correcto, oración va, y luego las acciones horizontales correctas. Miren, hermano, les voy a decir algo. Miren lo que les voy a decir. El legalismo solo se preocupa por las acciones correctas, pero la gracia se enfoca en nuestros pensamientos y de manera secundaria en nuestras acciones. ¿Oyeron? Sí, hermano. Veámoslo. No sé si anotaron, hermanos. Anotaron. Vuelvo a repetir. Hay que anotar el orden del versículo 7 y luego el versículo 8. Primero, dijimos, el pensamiento vertical correcto, una buena relación con Dios. Luego, las acciones horizontales correctas. El legalismo es diferente. El legalismo solo se preocupa por las acciones correctas, mientras que la gracia se enfoca en nuestros pensamientos y de manera secundaria en nuestras acciones. Muy bien. Estoy bien con Dios, estoy bien con la gente. O sea que si yo tengo una buena relación con Dios, yo voy a tener buena relación con la gente. Pero ¿qué pasa, hermano? Hay personas que dicen, no, a mí no me importa la gente, yo hay que ver a la gente. No, hermano, no es posible que usted no tenga una buena relación con la gente y dice tener una buena relación con Dios. No, hermano, eso no es posible. Si yo tengo buena relación, yo digo tener una buena relación con Dios, voy a tener una relación vertical con Dios, una buena relación. Horizontalmente voy a tener una buena relación con los hermanos. ¿Entienden? Dice, para tener una conciencia limpia, debo estar bien con Dios y con la gente. No, hermano, imagine que usted está mal con la gente. No puede tener una buena relación con Dios. ¿Ya? ¿Qué clase de amor debes manifestar? ¿Qué clase de amor debes manifestar y demostrar? Mire, amor ágape. Es la actitud mental que elige hacer lo mejor por otro, en vista de la eternidad sin importar el costo. ¿Ya? Qué tremendo, hermano. Miren, es la misma palabra que Pedro ha utilizado en esta carta. Este es el amor que Dios tiene para con la humanidad. Y es la clase de amor que el Espíritu Santo quiere producir en nuestras vidas. Amor ágape. Acuérdense, es una actitud mental
que desea hacer lo mejor para otra persona sin importar el costo para mí. El amor ágape resulta en un servicio sincero a los demás. Quiero hacerles una pregunta. Cuando las personas piensan acerca de ti, dicen que eres un siervo de Dios o que eres una persona egoísta. ¿Qué dice la gente de ti? Hermanos, esta es una pregunta que les hago. Yo no me la contesten. Sabemos que podemos servir a los demás en la carne y lo podemos hacer para que la gente me vea. Hacemos las cosas y luego decimos, se dieron cuenta, me vieron. Eso es carnalidad, hermano. Pero cuando estoy caminando con el Señor y tengo esa actitud de amor ágape, debería manifestarse en servicio a otros. ¿Oyeron? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Buen versículo. Qué amor tan grande. ¿Cómo debemos amar? El verso 8 dice, hermanos, dice cómo debes amar. Con ferviente amor. ¿Entiendes? Eso de ferviente amor es con muchas ganas, con mucho deseo. Ujú. ¿Me oyeron? Con muchas ganas, con mucho deseo, ¿verdad? Muy bien. Con muchas ganas, dije, y con mucho deseo. ¿Ya? Ya llegaron. Bien. Apaguen sus, para que no salga aquí en la grabación. Bien. Hermanos, hay que amar con muchas ganas y con muchos deseos. ¿Ya? Volviendo al contexto, en medio del sufrimiento, oigan bien, porque el contexto del sufrimiento, es muy importante que los creyentes se amen unos a otros. Bien. Ferviente del griego ektenes. Ek fuera, teino, estirar. Eso significa, ¿a quién debes amar? Unos a otros. Otros creyentes. ¿Verdad? A los creyentes. ¿Qué da por sentado entonces este versículo? Que estamos en contacto con otros creyentes. Y eso enfatiza la importancia de la iglesia local, donde podemos reunirnos como hermanos para glorificar al Señor, para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y para disfrutar de esta comunión que tenemos en Cristo. Quiero hacerles otra pregunta. Cuando usted se reúne con los hermanos en la iglesia, tu comunión es alrededor de quién es Cristo. Después del culto, hay personas que salen inmediatamente disparadas de la iglesia. Yo no lo veo bien eso. O te quedas para hablar con los hermanos de tu gran Salvador. Te quedas para saber cómo le ha ido. Quieres saber cómo están espiritualmente para animarles, para compartirles un versículo. O tal vez la manera en que Dios les contestó una oración. Te quedas para compartir el evangelio con una persona que no conoce al Señor. ¿O acaso decimos, sí, yo te amo, pero prefiero no hablar contigo? Hermanos, la frase unos a otros aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y hay muchas citas. Anótenlas, por favor, se las voy a dar. Juan 13, 34 y 35. Anoten la cita. Eso de unos a otros. Juan 15, versos 12 y 17.
Juan 15, 12 y 17. Romanos 12, 10. Todo esto habla de unos a otros. Romanos 12, 16. Primera Corintios 12, 25. Gálatas 5, 13. Aquí van a encontrar en estas citas esa frase unos a otros. ¿Ya? Bien, pregunta. ¿Por qué deben amarse unos a otros? Porque el amor, dice el verso 8, cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué Pedro menciona esta palabra multitud de pecados? Imaginémonos por un momento que una persona que mató a sus padres de pronto aparece en nuestra iglesia y ese día es salvo al creer en Cristo. ¿Qué es lo que Dios querría que hiciéramos? Amarlo, amarlo. Hermanos, es tremendo, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña. No sé, hermanos, a veces las personas creen en la gracia, pero la pregunta es, ¿estás practicando la gracia de Dios? ¿Tratas a la gente con gracia? ¿Podemos predicar el amor de Dios? ¿O lo estamos predicando el amor de Dios con los demás? ¿Verdad? Qué importante, hermanos. Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos estas cosas. Podemos predicar el amor de Dios, pero estamos predicando el amor de Dios con los demás. Lo estamos practicando el amor de Dios con los demás. Dios te ama, Dios aquí, Dios allá, pero te estamos practicando. Una de las manifestaciones más importantes no solo es dar, sino perdonar. ¿Me entiendes? Muy bien. Hermanos, ¿qué significa? Aquí está esta ilustración. Yo perdono a otros como Cristo me perdonó. Este es un pasaje de la Biblia, hermanos, en donde eh, qué importante es este pasaje, porque el perdón involucra la elección de liberar a una persona de su culpa. ¿Qué significa perdonar a otros? Aquí está. El perdón involucra la elección de liberar a una persona de su culpa, sea real o imaginada, y dejar al ofensor en las manos de Dios para que trate con él o ella como lo estime apropiado, sin tener venganza personal. ¿Ya? En otras palabras, significa que en mi mente yo sé que lo que me hicieron fue malo, pero según mi propia voluntad yo elijo perdonar y lo encomiendo a las manos del Señor para que Él se encargue del asunto. Bueno, vamos a ver si clarificamos el asunto. ¿Qué es lo que no significa perdonar a otro? Hermano, que la confianza es restaurada inmediatamente. Déjenme ilustrarlo. Supongamos que cometes adulterio y siendo convencido por el Espíritu Santo en tu conciencia, lo confiesas al Señor y luego lo confiesas a tu pareja. Tal vez ella se enteró y ahora te toca pedirle perdón. Debes perdonar, debe perdonarte, sí, pero no significa que tu pareja va a confiar en ti. No, hermano. Puede que necesite mucho tiempo y que tenga que ver que estás tomando decisiones responsables para que se restablezca esa confianza. ¿Me entiendes? Muy bien. Siguiente. Que no hay que enfrentar consecuencias. Hermanos, había una mujer que vivía, el pastor Denis nos contó que vivía en Texas,
que mató a otra persona. Ella fue capturada, fue puesta en prisión y fue condenada a la muerte. Estando allí en la cárcel, unos creyentes entraron, la evangelizaron y ella creyó en Cristo. Y un día fue llevada a la muerte. Pero antes de morir ella dijo, lo que hice fue algo muy malo, pero Dios me ha perdonado y merezco la muerte. Pero yo sé que cuando muera iré al cielo. Alabo al Señor por su gracia. Igual la mataron. Entonces, las consecuencias siempre hay que enfrentarlas, ¿no? Que no hay necesidad de más comunicación. Tal vez de alguna manera has ofendido a tu pareja y te acercas a ella para decirle que te sientes mal por lo que hiciste, que quieres que te perdone. ¿Estarías dispuesta a perdonarme? Y ella te dice, sí, te perdono, pero yo quisiera hablar un poco más del tema. No es aceptable o apropiado que tú le digas, yo no quiero hablar del tema, me perdonaste y ya. Si tu pareja quiere hablar del tema, debes hablar del tema. ¿Ya? Así que el amor, dice ahí, el verso 8, cubrirá multitud de pecados. El amor sabe perdonar. Hermanos, en nuestras iglesias hace falta el amor y hace falta el perdón. Hace falta sana enseñanza. Hace falta la predicación de la gracia de Dios. Y también hace falta practicar estas cosas. Oyeron, quiero hacerles otra pregunta. ¿Hemos podido admitir en algún momento que metimos la pata? ¿Sabemos pedir perdón a los demás? ¿Cuánto tiempo hace que pediste perdón a tu pareja? Bueno, es que no es necesario. ¿Y por qué no? Porque siempre tengo la razón. Hermano, si usted piensa de esta manera, eres una persona muy orgullosa. Y Dios dice, yo resisto a los soberbios y doy mi gracia a los humildes. Bien, vamos a ver, estamos en la clase viviendo a la luz del regreso de Cristo. Vamos a ver 7 hechos del perdón. Número 1. El perdón de Dios es un acto de su gracia y amor por quien Dios es y por lo que Jesucristo ha hecho por el pecado en la cruz. Si usted lee esos pasajes que están ahí, como por ejemplo el Salmo 86, 5, nos habla de que hemos sido perdonados. Eres perdonado. Si usted lee el Salmo 130, del 10 al 2, del 3 al 103, perdón, o 130, de 3 al 4, en Dios hay perdón. ¿Vea? Muy bien. 2. Dios perdona a los no salvos con perdón forense posicional cuando confían solo en Jesucristo como Salvador. Bien. Dios perdona a los no salvos con perdón posicional o forense cuando confían solo en Jesucristo como Salvador. Hermanos, quiero que vean una cosa, que hay perdón posicional, ¿verdad? Pero veamos, y eso está en Hechos 10:43. ¿Ya? De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Ya? Ese es perdón posicional. 3. Dios perdona a los salvos con perdón de compañerismo padre, cuando ellos confiesan sus pecados a Dios o se someten a él. Este se llama perdón paternal, ya, para restablecer la comunión con Dios. ¿Me entienden? Ese se llama perdón paternal. Está en 1 Juan 3, 1, 3, 10, ya. El Proverbio 28, 13, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 4. Los creyentes en Cristo han de perdonar a otros, tal como Dios les perdonó en Cristo por gracia. Qué lindo, ¿verdad?
Hermanos, debemos de perdonar a otros tal como Dios nos perdonó en Cristo por gracia. Yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? Muchas veces lo he hecho. 5. El perdón en tu corazón a otros debe ser otorgado aún antes de que sea pedido como un acto de obediencia de la mente y voluntad, no por tus sentimientos. Oye, vuelvo a repetir, el perdón en tu corazón a otros debe ser otorgado aún antes de que sea pedido como un acto de obediencia de la mente y voluntad, no por tus sentimientos. Si ustedes leen estos pasajes de Marcos y Lucas, van a encontrar el perdón paternal en Marcos 11:25 y en Lucas 23:34 el perdón posicional. Muy bien. Punto 6. Cuando Dios convence al creyente de pecado en su vida, es apropiado no solo confesar a Dios, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sino a la parte ofendida cuando sea necesario. Lucas 17:3-4. Muy bien. Y punto 7. Cuando fallamos en perdonar a otros, le fallamos a la gracia de Dios y entregamos nuestra alma a ser atormentada en el tiempo por nuestra falta del perdón en vista de la asombrosa gracia de Dios. Si usted lee en Hebreos, dice que brota una raíz de amargura aquí. ¿Ya? Es terrible, hermano. ¿Ya? Si no perdonamos a otros, si fallamos en perdonar. Bien, esto es algo, son 7 hechos sobre el perdón. Esto aquí hay para predicar un mensaje. ¿Cómo se aplica todo esto a ti? ¿Cómo se aplica todo esto a ti? Expresamos nuestro amor horizontal hacia los demás cuando perdonamos. ¿Oyeron, hermano? Cuando perdonamos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, estamos viendo una manera de pensar que está preparada para sufrir por causa de la justicia, haciendo la voluntad de Dios. Letra B, una mentalidad bíblica y oración en vista del regreso de Cristo. Letra C, un ministerio a otros que es práctico y espiritualmente beneficioso, motivado por el amor. Y número 1, la prioridad horizontal es tener un ferviente amor unos para con otros. Eso es lo que hemos estado viendo. Y número dos, la práctica de la hospitalidad es una expresión importante de amor cristiano de los unos por los otros. Léame el versículo 9, hermano Saúl. 4:9 de Primera de Pedro. Sí, hermano. Dice el 9. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Gracias. Hay cosas que debemos practicar que son muy beneficiosas para los demás. Por ejemplo, los creyentes casados deben decir a su cónyuge con cierta frecuencia, te amo. Y si el Señor les ha bendecido con hijos, deben decirles a ellos, les amo. Yo tengo mi hijo mayor, yo tengo 3 hijos, ¿va? Pero el mayor es bien expresivo. Él me besa, él me abraza. Mi hijo mayor, los otros 2 son bien simples, ¿verdad? Y yo les digo a ellos que yo los amo y les demuestro que los amo, ¿ya? También debemos de expresar amor hacia los hermanos. Este es un buen hábito para desarrollar en su vida. Es la práctica de la hospitalidad. La hospitalidad es la expresión concreta, palpable de un amor verdadero. Y Pedro nos indica que debemos tener ese hábito los unos por los otros. Yo quiero que entendamos el significado de la hospitalidad. ¿Ya? Es mostrar amor y cuidado por personas extranjeras. Veamos, por favor.
Número 1. La apelación a la hospitalidad de los cristianos es hospedar extranjeros como la expresión de amor fraternal. Leamos por favor, hermano Saúl, Hebreos 13, 1 y 2. Ajá. Hebreos, 13, 1 y 2. permítame. Capítulo 3 y versículo 1 y 2. ¿Verdad? 13, capítulo Ah, 13, 13. 13, Sí, sí. 1 y 2. Ok. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Muy bien. El amor fraternal es el que se muestra entre los hermanos. Por ejemplo, en Gálatas vemos la instrucción de que en la medida que tengamos la oportunidad, hagamos bien para todos, pero especialmente a los que son parte de la familia de Dios. Eso está en Gálatas 6:10. Anoten ese pasaje. A menudo, hermanos, no practicamos realmente esto de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la vida es muy apresurada. Tenemos una agenda llena todo el día, pero tenemos que recordar que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de mi casa, Él es el dueño de mi cocina, Él es el dueño de la comida que hay en el refrigerador, Él es el dueño de todo aspecto de mi vida. De hecho, algunas veces vemos a la casa como si fuera un ídolo, en vez de utilizarla como una herramienta para el ministerio. ¿A qué se refiere eso de la hospitalidad? ¿Qué vemos en Hebreos? ¿Qué es eso de recibir ángeles? Sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, tenemos algunos ejemplos bíblicos como Génesis 19, donde Lot recibió algunos ángeles. En Jueces 6 vemos a Gedeón, que se encontró con un ángel. ¿Eso significa que debo estar esperando a que un ángel se me aparezca? No, hermano. No es algo usual. Pero cuando veo a una persona, oigan bien lo que les voy a decir, que tiene una necesidad, yo me acuerdo de estos pasajes. Ahora bien, notemos que el contexto nos muestra a ángeles que ministraban a las personas, no a la inversa. Y ese es el punto que quiero compartir con ustedes. Nunca sabemos si un acto de hospitalidad puede resultar en una bendición para otros, pero nos toca entregarnos al Señor en cuanto a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestras posesiones terrenales, todo, hermano, todo. Entonces, la apelación a la hospitalidad de los cristianos es hospedar extranjeros con una expresión de amor fraternal. 2. La práctica de la hospitalidad debe ser buscada por todos los creyentes al someterse al Señor y expresar amor unos por otros. Por favor, hermano Saúl, Romanos 12:1 y versículo 13. Amén. Romanos 12:1 y versículo 13. Sí, ahorita lo busco, hermano. Dice Romanos 12, del 1 al 3, ¿verdad? Solo el versículo 1 y después va a leer el versículo 13. Aquí está en la pantalla. Ok, sí, sí. Dice, así que, hermanos, os ruego
por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy el 3, Verso ¿verdad? 13, ahora el 13. Ah, el 13. Del 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien. O sea que es algo que debemos anhelar, buscar. Cuando vamos a pescar al mar, vamos buscando, persiguiendo el pez. De la misma manera, debemos perseguir esa práctica. La práctica de la hospitalidad tiene que ver con buscar oportunidades. ¿Ya? Por ejemplo, hermanos, el ejemplo de la hospitalidad tiene que ser reflejado especialmente por los ancianos de la iglesia. Esto está en 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8. Hermana Sonia, ¿puede leerme 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8? Cuando Pablo le especifica a Timoteo las cualidades de los ancianos, les dice que tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, una conducta correcta, y también dice hospitalarios. Léamela, por favor. Primera Timoteo 3:2 me dijo, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bien, ahí está la palabra hospedador. Ah, Tito 1:8. Tito Más 1:8. adelantito, más adelantito. Tito 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bueno, usted me dirá, hermano Johnny, pero eso a los ancianos, a los líderes, a los pastores, deben de practicar eso. Mire, yo le voy a decir una cosa, esto de la hospitalidad no solamente es para los pastores, aplica a todo creyente. Lamentablemente a menudo tomamos la otra interpretación. ¿Quién me va a ministrar a mí? Nunca me invitan a sus casas. Yo les pregunto, ¿alguna vez han invitado a algún hermano a comer a su casa? Hermanos, yo les pregunto, no me contesten a mí, contéstense ustedes solos. Recordemos que esto de ser hospitalario no tiene que ver con impresionar a los demás, ni siquiera como una obra para lograr ser uno de los ancianos de la iglesia. Sencillamente buscar una oportunidad para tener comunión con los hermanos, hablar acerca de nuestro Salvador, ¿me entienden? Y nosotros tenemos que ser ejemplos de esto. Yo lo he hecho muchas veces, hermano. Yo he invitado a comer a mi casa, a pesar de mis limitaciones, a pesar, hermanos, de mis pocas entradas que tengo, pero yo he compartido con las personas. ¿Me entienden? Bien, sigamos. La manera de mostrar hospitalidad ha de ser sin murmuraciones. Eso lo dice 1 Pedro 4:9. Léamelo, por favor, hermano Saúl. 1 Pedro 4:9. Léalo nuevamente. Sí, ahorita. Dice 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Muy bien. Sin quejarnos, más bien con gozo. ¿Qué nos impide practicar la hospitalidad? Sin quejarnos. A lo mejor, hermano, creemos que no nos conviene. Otras veces porque no queremos hacer el almuerzo o sacrificarnos un poco o decimos tengo mi agenda llena, no tengo tiempo para eso. Y de hecho eso es verdad. Tenemos un hogar que atender, la familia, el trabajo, muchos ministerios, pero para lo que es importante, para mí siempre tengo tiempo. Hermanos, para nosotros siempre tenemos tiempo. No lo hagamos, hermanos, de esa manera, dice, sin murmuración. ¿Ya? Ahí vienen los hermanos otra vez, ¿verdad? No, no, tú otra vez. Bien. 5.
La expresión de hospitalidad en el Nuevo Testamento debe ser ofrecida a, número 1, los creyentes en general. Ya lo leímos el pasaje. Dentro del contexto de cualquier iglesia local, hay una variedad de personas con una variedad de necesidades. Pero una necesidad que todos tenemos es la comunión, el compañerismo. A medida que la iglesia va creciendo, vamos a encontrarnos con muchas personas. Pero esto nos da tiempo como para desarrollar una relación personal. Pero si los invito a mi casa, tendremos el tiempo para conocernos. A menudo somos muy buenos como para demostrar cariño hacia los misioneros extranjeros que nos visitan en algunas oportunidades, y los que siempre están allí, a veces los ignoramos. Quizás hay un hermano de la iglesia que vive a poca distancia y hemos estado asistiendo a la misma iglesia por años y nunca le hemos invitado a mi casa a comer. Pensemos en eso, hermano. El compañerismo es algo importantísimo en la vida cristiana. El cuerpo de Cristo ha sido diseñado para que los unos ministren a los otros. Entonces, debe ser ofrecida a los creyentes en general. Número 2, a los mensajeros de Dios. Hay muchos ejemplos de la Biblia acerca de la hospitalidad. Y aquí hay muchos, miren. Hechos 10, 5, 6, 16, 14 y 15, 21, 8, Filemón 22, tercera Juan 5, 8. Hermano. 3. Reuniones de grupo. La iglesia primitiva se reunía en casas. Y hay muchos creyentes en muchos países del mundo que aún lo hacen. Tal vez por las situaciones de persecución que enfrentan en sus países. Y no pueden reunirse en templos, sino que lo hacen a escondidas. Y si la situación económica sigue como está, la persecución aumenta. Tenemos que estar dispuestos a implementar este modelo, hermano. En los grupos familiares, compartir es bueno, hermano. Es bueno. Gente necesitada, las hay, hermano. ¿Vea? Y aquí están los pasajes. También Santiago 1:27. Me gusta la carta de Santiago porque es muy práctica. Dice que debemos estar dispuestos a visitar a las viudas, a las personas que no pueden ofrecernos nada. No a aquellos que tienen mucho o a quienes tienen cargos públicos, como gobernadores, alcaldes, porque tenemos la tendencia de invitar esperando algo de nuestros invitados. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se aplica esto a ti? Bueno, debemos tomar muy en cuenta, hermanos, la palabra de Dios. Debemos tomar muy en cuenta la palabra de Dios y recordar que la hospitalidad es una buena manera de expresar nuestro amor y el amor de Dios a los hermanos. Es una buena manera de evangelizar, de disfrutar de la comunión que tenemos en Cristo. Y una buena manera de utilizar nuestras casas, nuestro tiempo como herramientas en las manos del Señor. Sería bueno apartar un tiempo semanal o mensual para invitar a otros hermanos a nuestra casa. ¿Oyeron? Puede ser una persona o una pareja de nuestra iglesia, o puede ser un incrédulo. Pedir dirección del Señor para ver quiénes a nuestro alrededor tienen necesidad, o quiénes de nuestra iglesia o vecindario no conocemos. Bien. 3. El ejercicio de los dones espirituales es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Léame el versículo 10 y 11, hermano Saúl. Sí. Primera Pedro 4, 10 y 11. 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Letra A. Los canales de servicio han de ser cada creyente. ¿Por, ¿Por qué cada creyente es una persona importante que tiene un rol en la iglesia local? No hay un solo miembro del cuerpo de Cristo que no tiene propósito o una función. No es necesario tener un título para ejercer esta manifestación del amor de Dios de los demás creyentes. ¿Hay excepciones a esto? No. Todos los creyentes somos siervos de Dios. B. La habilidad para servir es por causa de la gracia de Dios y porque cada creyente ha recibido un don espiritual. El problema es que algunos creyentes no han descubierto su don. ¿Me entiende? Por ejemplo, la palabra usada para referirse a don espiritual es, en el griego es carisma, que es un regalo inmerecido. Ahora bien, un don espiritual es una habilidad sobrenatural que soberanamente ha sido dada con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo y así dar gloria a Dios. ¿Cómo estos dones son dados por Dios? No debe de haber envidia, no debe de haber celos, porque Él ha decidido cuáles son los dones que cada uno va a recibir. Cuando recibimos estos dones espirituales, bueno, ¿cuándo fue que los recibimos? Cuando creímos en Jesucristo, cuando fuimos salvos. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que podamos servir, ministrar al cuerpo de Cristo. C. La responsabilidad de servir es subrayada por la palabra ministrar, que tiene un sentido imperativo. Tal como hemos recibido el don, debemos de ministrar. Es la palabra griega diaconeo, que implica servir, brindar, ayudar, asistir a alguien. El verbo está en el modo imperativo, que implica hacerlo de una manera continua. Y cuando estamos enfocándonos en la gracia de Dios, no se siente como algo pesado o difícil. ¿Oyeron, hermano? Qué lindo es ejercer nuestros dones. Yo no me siento mal por predicar. No, hermano, yo anhelo hacer esto. Yo me siento feliz. ¿Ya? Y me dicen mañana habla de Cristo, yo lo hago, hermano. ¿Me entiende? Dios va a determinar cuál va a ser mi ministerio en la iglesia local. Pero debemos iniciar con las cosas básicas. No buscar algo muy llamativo o muy distante. Si nos dejamos guiar por el Señor, Él nos va a guiar a las personas a las que vamos a servirles y va a proveerles la oportunidad para ministrar tal como Él quiere. Letra D. La mutualidad del servicio ha de ser unos a otros. Pero nos recuerda que el servicio es unos a otros, de creyentes a creyentes. La recomendación de este servicio debe tener como resultado un buen administrador. La palabra administrador viene del griego oikonomos, que también se traduce mayordomía. Eso significa que la persona debe administrar una casa. ¿Me entiendes? El mayordomo no es rico en sí, pero administra las riquezas de su amo. La manera en que va a administrar es según las instrucciones de su amo. ¿En qué contexto nos toca ser mayordomos? Bueno, podemos pensar en la mayordomía en cuanto al tiempo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? En cuanto a los talentos o las habilidades que el Señor nos ha dado, las oportunidades que Él nos ha dado, todo lo que hemos recibido, lo tenemos por la gracia de Dios. Debemos recordar siempre que no somos los dueños y que el Señor espera encontrarnos siendo fieles administradores. Eso dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. La letra F. La primera categoría de dones espirituales incluye el don de hablar.
y ministerio. ¿Cómo ha de hacerse esto? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Entienden? Aquí está la palabra sí. Si alguno habla, esta palabra sí es condición de primera clase en el griego. O sea que se supone que la persona lo está haciendo. Podrían ser dones tales como evangelizar, enseñar, ser pastor, maestro, exhortar. Debemos de hacerlo conforme a las palabras de Dios. Nunca debemos de olvidar la importancia que tiene la palabra de Dios. De hecho, si alguien va a ser salvo, no sería por el hecho de que sabemos presentarnos bien, sino porque le hemos compartido la palabra de Dios, no la palabra nuestra. Letra G. La segunda categoría de dones espirituales incluye dones de servicio y ministerio. Si alguien está administrando y se toma por sentado que sí está administrando, ¿en qué manera debería estarlo haciendo? Tal vez ofreciendo a los hermanos una ayuda. Otra manera de servir es mostrando misericordia a los demás o dar de nuestras posesiones materiales. ¿Cómo ha de hacerse esto? Conforme al poder que Dios da. El poder que emana de Dios hacia nosotros. El poder, la habilidad de servir, no es nuestra, sino que sale de Dios hacia nosotros. Dios nos da todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Qué Dios tan lleno de gracia. Él nos dice, yo quiero que tú hagas esto. ¿Y sabes qué? Yo te voy a dar todos los recursos necesarios que para que puedas hacerlo por medio del Espíritu Santo. Letra H. El propósito último de todo servicio es para que en todo Dios sea glorificado. Eso dice el versículo 11c. No nosotros, hermano. No nosotros, hermano. ¿Ya? No nosotros. Dios tiene que ser glorificado. ¿Ya? Este es el propósito de los dones espirituales. En todo servicio, en toda área de mi vida, en todo momento, no es para nuestra gloria, ni nuestra iglesia local, ni nuestro ministerio. Estos servicios se nos realizan para que los demás lo vean, sino para el Señor. No es para convencer a los demás de que soy capaz, no que soy buena persona o que tiene que dar o que me tienen que dar un privilegio en la iglesia local. Estos dones se administran en base a la gracia de Dios. Última pregunta. ¿Cómo se aplica todo esto a ti? Hermanos, el propósito último de todo servicio es para que en todo Dios sea glorificado. Por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cómo se aplica esto a ti? Mire, que es la voluntad de Dios que debemos servir a Jesucristo. Y servir a los demás tal como Dios me lo indica. Si estás aquí como creyente, estás regocijándote en la gracia de Dios. Estás recordando siempre que Dios tiene un gran plan para tu vida. Estás dependiendo en Él para que ese plan se lleve a cabo. Estás viviendo como un gran privilegio de servirle a Él. Pero si estás aquí y no has creído en Jesucristo, yo le ruego que en este momento ponga su fe en Jesucristo, porque Él lo ha pagado todo en la cruz para que sea salvo y no hay mejor momento que ahora, hermano. No hay mejor momento que ahora. Muy bien.